Yo no voy a repetir todo lo que bien ha dicho aquí el senador García Realpe, pues pienso que sería innecesario, eso está bien planteado. Voy a extenderme de pronto en otros asuntos que le pueden dar contexto a lo que está pasando. Pero empezar diciendo esto, señor ministro, yo desde ya le hago un reclamo muy directo al gobierno, porque lo que ha dicho el senador García Realpe y la certeza que yo tengo es que el gobierno nacional pretende imponerles a los pastuzos la privatización de Empopasto. Privatización que fue derrotada por las normas legales cuando se intentó en la alcaldía anterior y que fue derrotada en las elecciones pasadas. Es que la política no se hace por hacerla. Resulta que el doctor Pedro Vicente Obando ganó la alcaldía de Pasto con 125.000 votos. Una de las mayores votaciones de todas las alcaldías de Colombia. 78% de los votos, señor ministro, yo no sé si usted lo ignoraba. 78% de los votos. Yo estuve en esa campaña y estuve en Pasto y puedo dar testimonio que ese fue un punto clave del debate. Ese fue un punto que definió sobre el debate. Otra hubiera sido el resultado de las cosas si ese no hubiera sido el tema. Y entonces no puede ser que lo que nos dicen los hechos es que el gobierno pone primero de viceministro al alcalde que intentó la privatización y fracasó porque no la pudo hacer, porque era ilegal y porque el pueblo de Pasto se lo rechazó. Y ese señor, sí, el doctor Harold Guerrero, se va de viceministro de Aguas al Ministerio de Vivienda a imponerles a la brava a los pastuzos lo que políticamente no pudo ganar en Pasto. Pero ¿qué tipo de democracia es esta? O sea, la democracia del matoneo. No puede ser así. Yo no soy pastuso, pero yo quiero mucho a los pastuzos. Ese es un pueblo ultra respetable, como todos, además con todas las virtudes del mundo. Entonces, aquí no pueden inventarse en Bogotá el cuento de que como son pastuzos pueden hacer lo que se les antoje. Ese es, a mi juicio, el punto central del debate. Otras cosas también pueden discutirse. Ministro, yo no tengo inconveniente en discutir lo que queramos, pero esto debería ser de un mínimo acatamiento. O sea, los alcaldes no son subalternos del presidente de la República, ni son subalternos de los ministros. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes que tienen una legitimidad que está dada por su propio pueblo, no porque un presidente sea el presidente que sea. Bueno, lo otro es esto. Yo voy a hacer, senador García Realpe, un poquito de historia de esto de las privatizaciones, porque como van pasando los años a la gente se le olvida y los más jóvenes no les tocó el debate. Pero este es un debate que en mi caso tiene 27 años de estarse haciendo. Aquí tengo un libro mío, a los que estén interesados, este libro. Se llama neoliberalismo.com.co. Es un libro ya de hace unos años, ya hay un capítulo entero explicando en qué consisten las privatizaciones. Y hay otro que se llama Lo que oculta la privatización. Entonces voy a contar un poquito, no voy a entrar en mucho detalle, pero precisar qué diablos son las privatizaciones. No solo la de Pasto, sino en general como política. Entonces, primer cosa, todas las privatizaciones en Colombia tienen origen en las exigencias de los organismos internacionales que controlan el mundo. Todas tienen origen en las exigencias del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo BID, de la OCDE, del Banco Mundial, de todo eso. Es más, en el Plan Colombia está dicho con toda certeza que hay que privatizar la economía colombiana. La carta de intención del gobierno de Andrés Pastrana, que era ministro de Hacienda, si no estoy mal, Juan Manuel Santos, pero no tengo la certeza, u otro de ese gobierno, también establece la política de las privatizaciones. Entonces lo primero es esto. O sea, eso no es una ocurrencia de allá del alcalde de Pasto, pues del anterior. No, eso viene como una orden desde arriba. Y por eso es que en el caso de Pasto, todo esto tiene que ver con un crédito del BID al municipio de Pasto. Crédito que primero se monta sobre unos COMPES que se aprobaron en el 2004, uno, después en el 2008 otros, hasta que en el 2009 se contrata un crédito por 27.8 millones de dólares con el BID, con el cuento de desarrollar a Pasto. Y ese crédito le impone a Pasto, o le ordena, o pretende imponerle a Pasto, la privatización de su empresa de acueductos. Y no solo eso, les impuso también un plan de renovación urbana brutal, bárbaro. Yo lo conocí, yo soy arquitecto. Fue un daño espantoso el que le hicieron a la bella ciudad de Pasto, para dejar un poco de lotes de engorde y un poco de desastres, criaderos de ratas, que en buena medida fue lo que terminó pasando. Una orden de los gringos también.
porque eso todos sabemos quién es el que manda, pues, en esos bancos. Eso, pues, no es que Colombia no sé qué, no, nada. Allá las órdenes las dan las que los dan, primera idea. Segundo, esto de las privatizaciones se montó con una mentira. La primera mentira que nos echaron, ¿cuál fue? Que es que los monopolios eran una cosa mala y que iban a cambiar los monopolios públicos por la libre competencia privada. Pues claro, otra mentira. ¿Cómo va a haber libre competencia en acueductos? Para poner un ejemplo, eso no se le ocurre a nadie. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los monopolios públicos los volvieron monopolios privados. Y mientras el monopolio público se puede poner al servicio de la gente, el privado no. En el privado lo único que cuenta es la ganancia. Solo un monopolista privado estúpido no utiliza el monopolio para abusar contra la gente. Y monopolistas privados estúpidos, señor ministro, usted sabe bien que no existen. Ningún idiota llega a la jefatura de un monopolio privado, no es posible que eso suceda. Entonces llegan a hacer lo que sabemos que hacen. Veamos qué cosas ha sucedido con las privatizaciones. Alza de tarifas. Antes o después de la privatización, ningún monopolio privado compra una empresa si no asegura la ganancia. Y la ganancia la obtienen ¿cómo? De las tarifas. Y por eso siempre suben las tarifas antes o después de la adquisición. No es posible de otra manera. Yo les hago a ustedes, les dejo esta inquietud. ¿Por qué las vías terciarias de Colombia no se privatizan? Esas que comunican por allá las veredas. ¿Por qué no se privatizan las escuelas públicas de los barrios populares? Pues muy sencillo, como no es negocio. O sea, la privatización convierte a estas empresas en un negocio, en el que ellos se quedan con el lomo y el hueso se lo dejan al Estado colombiano. Persecución a los trabajadores, va siempre pegado de todo proyecto de privatización. Los trabajadores de la empresa son sometidos a peores condiciones laborales, los echan, los tercerizan y los ponen a trabajar en unas cosas horribles, porque es que ese monopolista privado a lo único que va es a la ganancia. Senador García, no puede ser de otra manera. Ese es su propósito, ese es su propósito. Es a eso a lo que van. Otro aspecto que es una realidad, no hay privatización que yo conozca, y he estudiado muchas. He estudiado las inglesas, las mexicanas, las argentinas, las de Colombia. No hay privatización que no se termine haciendo sobre la base de comprar los bienes a menos precio. Ahora vamos a ver la particularidad, senador García, sobre el caso de las concesiones de los operadores privados. Y lo voy a explicar porque es por lo que sucede. Pero el punto es que todas son a menosprecio. No tengo tiempo, no quiero hacerme largo para leerles aquí un capítulo entero contando estas historias. O sea, siempre incluye un asalto al patrimonio público las privatizaciones. De otra manera, no compran. De otra manera, no compran. Digamos un par de cosas más. Normalmente terminan en manos de transnacionales. Esa es la norma o la tendencia. ¿Y las transnacionales qué hacen con las ganancias? ¿Las reinvierten en Colombia? No, se las llevan para el extranjero. Parecido a como hacían los españoles en los tiempos de la corona española. Miren cómo son de leoninos los contratos. Este Empopasto casi cae en garras de una transnacional española que avergüenza a los españoles ante el mundo porque es extremadamente corrupta. Yo no sé cuántos presos ya hay en Madrid, España, por cuenta de las avivatadas de esa transnacional. Una transnacional que tiene que ver con una empresa que se llama INASA, que estuvo rondando en Pasto, que tiene detrás una cosa que se llama el canal Isabel II. ¿Saben qué dijo el jefe de esa empresa? Y está en la televisión, en la internet, ustedes lo pueden mirar. Dijo este personaje que se habían ganado 60 millones de euros en América Latina en operaciones en un corto plazo. Y dice, sin poner un duro, dijo el tipo. Es inaudito. Sin poner un duro. Se ganaron 60 millones de euros, porque parte del asunto es que llegan y compran con la cédula, o con el cuento de que son españoles o gringos, o no sé quién, y como son extranjeros ya aquí de una vez se les van arrodillando, y no me opongo a que haya inversión extranjera, pero sí pido un poquito de dignidad, hola. Es que allá también hay ladrones. Entonces hay que revisarlos con cuidado. Sin poner un duro, se ganaron 60 millones de euros, que son bastante más que 60 millones de dólares. Y esos tipos intentaron comprar Empopasto. Yo sí quisiera preguntar, ¿cuál era el comisionista de ese negocio? ¿O qué? ¿O esto es sin comisiones?
O sea, a mí me van a decir que las privatizaciones en Colombia, un país extremadamente corrupto, eso es pura teoría económica, puro debate económico. Unos somos amigos del libre comercio y los otros no sé qué, no. No me traten como a idiotas y no pueden tratar a los pastusos como idiotas porque no lo son. Pero claro, aquí no hay quien investigue, quién va a investigar en Colombia, si todos se tapan con la misma cobija. Esta es la realidad, llegan a comprar esas empresas a un solo propósito, que es ganar plata como sea. Como sea, quiero enfatizar esta idea. El cuento de que es que los corruptos son las empresas nacionales es paja. Pues puede haber corrupción, eso hay que arreglarlo, pero no me metan el cuento que los extranjeros son honrados por definición. Ese es otro problema que hay que mirar. Ahora, hay una cosa en la que yo le hago un reclamo a los colegas que tienen otras posiciones. Yo no entiendo, miren, para ganar una alcaldía o una gobernación o lo que sea, hacen lo que sea, son capaces de matar a la madre para ganar una alcaldía. Y el día en que la ganan, la primera decisión es que se declaran incapaces de manejar la empresa de servicios públicos del pueblo. No es que eran tan genios, no es que sabían hacer todo tan bien, y entonces ¿por qué lo primero que hacen es renunciar a su deber de gobernar bien la empresa de servicios públicos del municipio? ¿O es que no se puede? No, es que aquí detrás de esto hay mil cuentos. Son los negocios socio, como dice el doctor Peñalosa aquí en Bogotá. Son los negocios socio. Esa es la realidad de este asunto. Ahora, yo no me pongo que haya negocios, no es eso, pero hay que hacerlos donde realmente contribuyen con el progreso del país, sin corrupción, etcétera. Es que es una cosa de elemental sentido común de lo que estamos hablando. ¿Qué tal otra vez los españoles de Electricaribe? Es que lo de Electricaribe ha sido un horror. Les doy otro dato que yo advertí cuando las cosas del TLC, y que dijeron, no, el senador Robledo como siempre no entiende, está loco. Miren ustedes, ¿saben cuánto van costándole a Colombia los tribunales de arbitramiento producto de los TLCs? ¿Saben cuánto nos están amenazando, ministro? Vamos en 22.000 millones de dólares. Y esos son tratados recientes, de 5 y 6 años. 22.000 millones de dólares. ¿Será que no nos van a meter un tribunal de arbitramiento en Bioenergy, senadora Marisa Martínez? Fácilmente. ¿Nos lo tienen metido? Bueno, o peor todavía. ¿Sí? ¿Saben cuánto está costando el Tribunal de Arbitramiento de Reficar? ¿Cuánto han gastado ya? ¿Pagado a abogados gringos? 88.000 millones de pesos. Y todavía no hemos perdido. O sea, los solos costos de los abogados. Bueno, eso es parte de este asunto de las privatizaciones. Es parte de este asunto de las privatizaciones. Y la corrupción a la cual ya me referí. Entonces, paso a otro aspecto. Bueno, mencionemos un asunto. Las privatizaciones las presentan como la panacea. Bueno, ahí estamos en un escándalo. Esos de Movistar, también españoles, nos han sacado con el cuento de la privatización de Telecom, que nos dijeron, no, nos la dan a nosotros y todo queda perfecto. Ya vamos, congresistas, en 4.7 billones de pesos que ha tenido que poner el Estado colombiano en un negocio que se suponía que nunca íbamos a tener que volver a poner un peso, porque resultaron un fiasco hasta para operar la empresa. Y entonces, quiebran la empresa, ¿y cuál es la solución? Llamen al gobierno nacional, 4.7 billones de pesos van metidos de plata del Estado colombiano para que Movistar logre sobreaguar. Y nos hayan prometido exactamente lo contrario. Bueno, entonces repito una cosa que ya dijo, la reitero. Ya estoy terminando, voy a ser muy breve. Esto viene desde un crédito del BID, ¿sí? Viene desde unos COMPES, desde unas políticas que se remontan al 2004, al 2008, ya lo señalé. Bueno, ¿qué dice el crédito? Que hay que fortalecer empresarialmente a Empopasto, que es una manera de decir que hay que privatizarlo. Y expliquemos una cosa que es importante decirlo. Entonces, ¿cuál es el primer truco? No se privatiza porque es mixta. Sí, pero mixta con control del operador privado, o sea que Colombia queda como un estúpido poniendo plata, o Pasto queda como un estúpido poniendo plata, que es el caso de Movistar. O sea, los españoles de Movistar hacen con la empresa lo que se les da la gana, pero cada vez que hay una urgencia, llaman a Colombia, oiga, ponga plata. Esta es la segunda vez que nos esquilman y vamos en 4.7 billones. Entonces, si Empopasto queda manejado por un extranjero, la empresa puede ser mixta, pero es para que sigamos respondiendo porque él hace lo que se le da la gana. Y voy a hacer una cosa que es dura, pero la digo, aquí se la dije a un ministro de Hacienda. El operador de una empresa cualquiera, lo que adquiere en muy buena medida es el derecho a estafar al socio. Yo no digo que en todos los casos estafen al socio, pero es mamey estafarlo.
Pues porque manejar las cosas en papeles es regalado. Miren lo de Odebrecht, ¿qué es lo que hay ahí en buena medida en Odebrecht? Toda una alquimia de papeles que van y vienen. Y el operador está haciendo lo que se le da la gana con la empresa, ese es un hecho. Entonces no nos vengan con el cuento de que por ser mixta nos salvamos. No, quedamos es de estúpidos. O sea, esa es la alianza del estúpido. Pero hay otra cosa que es más complicada en el caso del agua. ¿Por qué no se privatiza la empresa toda? Congresistas. Sino que la propiedad sigue siendo del municipio, ¿sí? Fundamentalmente, y lo que le hacen es ponerle un operador privado. ¿Cuál es el secreto de eso? Y eso nos lo quieren presentar. Espero, señor ministro, que no me vaya a decir que no se privatiza porque apenas es un operador. ¿Por qué no se privatizan en el sentido estricto los acueductos? En telefonía suelen comprar toda la telefonía, o en electricidad pueden comprar toda la telefonía. ¿Qué es lo que pasa con el acueducto? El acueducto tiene una complejidad que no es soluble. ¿Que es cuál? Es que lo que se compra está enterrado. O sea, no hay cómo saber, nadie puede saber cómo están las tuberías. Ni las de aguas blancas, ni las de aguas servidas. Entonces, valorar la empresa es supremamente difícil, es casi imposible. Pero además hay otro asunto, los riesgos por catástrofes de los acueductos y los alcantarillados son pavorosos, pavorosos. O sea, el día de mañana, ojalá no suceda, pero en Pasto puede haber un terremoto. Bueno, estamos en nada menos que en una zona bien complicada, todos saben, que puede destruir el acueducto. Entonces, ese día, ¿qué es lo que pasa? Que el operador privado llama al gobierno y dice, esos tubos son de ustedes, a mí no me van a meter en ese lío, respondan. A mí solo me llaman cuando llegue la hora del lomo, de las ganancias, lo demás se los dejo a ustedes. Y no me sorprendería que además hiciera un chiste contra los pastuzos, de esos chistes que yo detesto. Pues no les vamos a permitir que se gocen a los pastuzos. ¿A cuenta de qué? Todas estas son cosas ciertas que no pueden refutarse de ninguna manera. Bueno, entonces los pastuzos, porque conocen todo esto, se opusieron a la privatización del doctor Harold Guerrero. Profundamente equivocado el doctor Guerrero en eso. ¿Tenía ni idea de lo que estaba haciendo? Bueno, o tenía demasiada idea, porque es que como hay de todo en la viña del Señor. A veces saben poco y a veces saben mucho. Entonces, le armaron un debate y unas movilizaciones y reclamos. Bueno, y la ley se puso del lado de la gente de Pasto y le frenaron esa privatización. Y lo que conté empezando, lo quiero reiterar. Esto coincide con el inicio de la campaña electoral regional pasada, la del 2016, ¿sí? Y 15. Y el debate se centra mucho en privatización sí, privatización no. Los amigos de Cambio Radical, que eran los que habían venido promoviendo esta privatización, bueno, se la jugaron y dijeron, listo, vamos a seguir defendiendo la privatización. Y quienes estuvimos en contra de esa idea, nos la jugamos con la otra idea. No, es un debate democrático. Y bueno, ¿y qué sucedió? Ya de la cifra, pero la quiero volver a dar. 78% de los votos de Pasto fueron por el doctor Pedro Vicente Obando. Y repito, todos aquí lo sabemos, el centro del debate fue la privatización. Entonces, eso quedó resuelto, uno pensaría, pero no quedó resuelto. Entonces, al doctor Guerrero lo nombran de viceministro de Aguas. Es que esto es increíble, es que es la menor consideración por la gente y por la democracia. Lo han podido nombrar en otra cosa. Me imagino que tendría los boticos suficientes para aspirar a algún cargo burocrático, pero han podido escoger otro. Había sido más respetuoso con la gente de Pasto. Nos lo ponen ahí y el tipo se dedica a presionar decisiones del Ministerio de Vivienda contra la gente de Pasto. Yo enfatizo en mi rechazo a ese estilo y a esa actitud. No, la democracia tiene unos mínimos criterios, concepciones de respeto a la gente. Esto no es solo un problema de que es que yo mando aquí, entonces el que tiene la jeringa pone la inyección, que es a lo que estamos asistiendo. Entonces yo concluyo diciendo una cosa. Bueno, y claro, entonces montan el enredo de siempre, que la empresa no sirve, que es un hueso, que es una porquería. Y si es una porquería, ¿por qué la quieren comprar? O sea, parte del desastre de esto es que además deciden vender la empresa y lo primero que hacen es una campaña de descrédito contra la empresa, como están haciendo aquí en Bogotá con la ETV, para venderla a precio de gallina flaca. Es que esto es el colmo. Y a inventar cuentos. Si yo hago una pregunta, señor ministro, denme a mí una explicación científica de por qué un operador privado puede sacar adelante una empresa y un operador público no la puede sacar. Denme una explicación. Que se necesitan unos créditos, es que los créditos los paga la empresa.
No los pueden tramitar los unos y los otros, no, ese es el cuento para justificar lo que no se puede justificar y repito, para desvalorizar la empresa. Esto es increíble, yo quisiera ver en el mundo de la empresa privada, por fuera de esta politiquería nacional, que un gerente de una empresa sacara a la empresa a venderla y empezara a desacreditarla. ¿Cuánto duraría en la gerencia de la empresa? A los 30 segundos lo echa el dueño, lo destituye, lo expulsa. Es más, le puede abrir un proceso por corrupción. O sea, todos en la vida hemos vendido algo. Yo lo único que he vendido son por ahí un par de carros que he tenido. Pero uno sí sabe que cuando va a vender el carro, lo elemental es decir, no, pues sí, está de segunda, pero no es tan malo. Y no faltan los que dicen que era de una tía que nunca lo sacó del garaje y esas cosas. Y entonces aquí es al revés, ¿no? Doctor García Rapea, vamos a vender la empresa y lo primero es una campaña de descrédito. Y el privado la compra, se va a ganar toda la plata del mundo y hay que abrazarlo y quedarle agradecido por el gran favor que nos hizo. Entonces yo concluyo diciendo esto, yo creo que esa privatización es un absurdo, no tiene sentido, aquí se han dado cifras suficientes, es una empresa viable, una empresa que puede salir adelante, una empresa que se está bien administrada y se puede administrar mejor, o sea, lo que haya para arreglar, arréglese, las inversiones que haya que hacer, hagas, eso no es lo que está en discusión. Pero ese es un mal negocio y por sobre todo, insisto, este es un caso fallado por el pueblo de Pasto en las urnas. Y el único deber del gobierno nacional no es sometérsele al BID y a las presiones del BID, señor ministro. El deber del gobierno nacional es respetar las cosas y ayudarle al alcalde de Pasto a que saque adelante su programa. Es que es el colmo que desde Bogotá le quieran imponer al alcalde de Pasto el programa. No, su deber, ministro, es ayudarle a ese alcalde. Decirle, a ver, usted qué es lo que quiere hacer de acuerdo con su mandato, alcalde. Y este ministerio le va a ayudar, eso es lo que tienen que hacer. Pero a la política de él, no a la política que quiera el gobierno nacional, eso es lo que es democrático. Yo entonces me uno, senador García Ralpe, y a todos quienes están, espero que la coincidencia sea bien grande aquí, en la idea de que le respeten al pueblo de Pasto y al pueblo de Nariño decisiones sobre las cuales ya ha fallado y ha fallado en las urnas, que es como se falla en estos casos. Muchas gracias, señor presidente.